presentamos Debate Electoral 2026. Aquí los protagonistas del proceso democrático electoral, sus promesas, sus propuestas electorales. Usted decide. Muy bien, ¿cómo están? Empezando la secuencia de debate electoral en Radio Líder. Ya tengo la presencia del doctor Miller Centeno, candidato a diputado en el partido Perú Primero. Él está aquí para ampliar, posesionar, definir en este proceso que es necesario que la opinión pública, el electorado de Hilo, de Moquegua, que nos está viendo y nos está escuchando, pueda discernir a pocos días ya del día D, el día de la verdad, el día en donde las ánforas del Jurado Electoral Nacional hablarán, ¿no? Y en esa perspectiva estamos invitando a los candidatos a que vengan a este medio de comunicación para luego, como está sucediendo en Lima, el debate presidencial. Ya en provincias también están haciendo los diversos medios de comunicación y obviamente, como en todos los procesos que ha tenido el país, Radio Líder también lo ha hecho y estamos en esa procura, ¿no? En la presentación también del debate entre candidatos a diputados y a senadores, tanto nacionales o regionales, o los que puedan asistir. Muy bien, doctor Miller Centeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Omar, y a todo el público de Hilo. Y bueno, para empezar, muy emocionado en estos días. He sentido mucha la recepción, mucho la aceptación. Hemos caminado en lo que queda esta semana por Hilo, por Pampa Inalámbrica, también por Pacocha. Hemos estado en Moquegua y hace poco he inaugurado, y permítame por favor, solo he inaugurado un podcast, un pequeño espacio. Ajá. Voy a ir compartiéndolo también para amenizar también que detrás de un candidato hay una persona, hay un ser humano, y es un momento lo compartiré. Es un podcast que se llama La Voz de Todos Cuentan, y espero yo a través de su medio también compartirlo para que conozcan un poco más. Correcto. Ahora, la pregunta de rigor, ¿no? ¿Cómo ha observado los debates que hasta el momento se están dando? Ayer y hoy día es un día de, ¿no? Para ustedes del partido Perú Primero, ¿no? Sí, en general mi evaluación de estas dos últimas jornadas de debate nacional es que sigue renuente el puyazo que bueno, siempre es parte de un debate, pero no debe ser lo más importante. Hasta ahora no se escuchan propuestas que hablen directamente sobre, por ejemplo, el tema de inseguridad que hay ahorita en las ciudades principales del Perú. No se dice concretamente cómo se va a cambiar esa situación. Y por otro lado, tampoco se ve concretamente qué se va a hacer por los más pobres, porque se habla de inversiones, pero no se dice qué se va a hacer por los más pobres. Y creo que esos sectores, porque los sectores más pobres son los donde les pesa, uno, los impuestos, que es algo que nadie está poniéndolo en la mesa, nadie está poniendo qué se va a hacer, si va a haber un bono, algún dinero para poder fomentar, nadie está diciendo eso. Y lo segundo, nadie está diciendo porque son los más pobres los afectados con el crimen. O sea, la receta tiene que ser completa, ¿no? O sea, ¿cómo y de dónde los fondos, no? Exacto, no se dice, y más se están abocando a atacarse. Que bueno, como digo, no es normal que por ahí pueda haber un ataque, pero no puede ser que más del 90% del diálogo, del debate, se base pues en insultos. Yo creo que, o puyazos, ¿no? Como le dicen. Creo que el país en este momento vive una crisis institucional. Y esa crisis no puede acentuarse más viendo a los candidatos o el futuro presidente peleándose con otros, cuando en realidad el ciudadano está afuera mirando y viviendo asesinato, sicariato, robo.
me parece como que viven los candidatos una realidad paralela, ¿no? Ahora, eso es importante tenerlo siempre presente, ¿no? No solamente en las regiones y en la capital de la República se está viendo el incremento y casi imparable ya de la delincuencia, sino también estamos viviendo en Hilo, que a diario ya prácticamente es como una especie de rutina y nadie hace nada. Lo que pasa es que, mira, yo quiero comentar a usted, hace poco, todos lo saben la noticia, ha habido una balacera y ha habido el incendio, han quemado un mototaxi por Nuevo Hilo. Y yo le cuento, nuestro local de campaña está muy cerca y justo ese día nosotros estábamos realizando una actividad propia de nuestra campaña. Se escuchó, supimos de la noticia y lo que había ocurrido. Yo en algún momento me pasé por un momento por la zona y don Omar, el rostro de los niños, porque esto ha sido en un horario que habían todavía niños, adolescentes, el terror, el miedo, el hecho de saber que una bala puede salir disparada y una persona que está de repente mirando televisión cruza la bala y lo mata. O sea, sí, esa es la vida que ya ha llegado, esa forma de vida que se vivía en las partes de Lima ya llegó a Hilo, a la Pampa Inalámbrica. ¿Y cómo está en Moquegua? En Moquegua la situación del crimen está relativamente bajo, no está tan alto como Hilo. Hilo sí elevado, de acuerdo a los reportes de la región policial. No quita que también hay robo, allá más bien es el robo, sustracción más que todo, pero aquí ya en la provincia de Hilo se habla de uso de armas de fuego, se habla ya estamos viendo extorsión porque se están quemando vehículos. Atentado contra el patrimonio personal, las casas, las viviendas, las unidades. Y probablemente extorsión que aún no lo denuncian por miedo y temor. Y esa situación, que ya lo he venido diciendo, no es casualidad. Lo que está pasando es que la ola de crimen organizado que se forma en Lima ha venido por Ica, ha ido caminando. Hilo es una ciudad somos una ciudad de paso, probablemente del crimen organizado, que va justamente a Tacna, Arequipa. Somos una ciudad que no podemos permitir que se convierta en eso, en ciudad de paso. Ya ha habido antecedentes el año pasado, el anteaño pasado, alquilan casas los criminales aquí en nuestra ciudad para guardar armas, tanto así que hace 2 años falleció en una intervención un efectivo policial aquí en Hilo, producto de intervenir una casa donde había armas de fuego de largo y corto alcance. Entonces, miren la gravedad en la que estamos llegando y el silencio de las autoridades, particularmente aquí en la provincia, ¿no? Y particularmente en la región. Ahora tenemos las dos puertas abiertas, por el norte y por el sur. Ahora Chile no creo que con su muralla va a controlar el éxodo o el ingreso a Perú de personas extranjeras, ¿no? Claro, o sea, tenemos una situación de migración que también el crimen organizado se ha visto fortalecido probablemente con la llegada de malos elementos, malos ciudadanos de otros países que pretenden retomar esas actividades criminales que venían haciendo en su país y que ven en nuestro país pues cierto nivel de impunidad, porque eso también está ocurriendo. La Fiscalía, la Policía Nacional y el Poder Judicial no están haciendo un trabajo articulado de tal manera que cada vez que haya una intervención policial no salgan libres pues los delincuentes. Ahora, de llegar Millar Centeno a diputado en la Cámara de Diputados, ¿qué va a hacer? ¿Qué propone frente a este tema dramático que vive el país? Concretamente hemos identificado que el problema está en las unidades de inteligencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Necesitamos, hacer que la Policía Nacional separe lo que son las unidades de inteligencia y se constituya una unidad de inteligencia, y ahí quiero referirme a los tiempos de los 80 cuando funcionaba la PIP, por ejemplo. Claro. No digo que algo similar, pero una unidad independiente. No puede ser que las unidades de inteligencia estén todavía dentro de comisarías, dentro de las regiones policiales, donde se puede filtrar la información. Ahí se filtra la información, digamos, de cuándo van a hacer un golpe, cuándo se está. Las unidades de inteligencia no pueden estar dentro, tienen que estar separadas, aisladas, porque son espacios donde se ve justamente cómo funciona el crimen organizado para que la información no se filtre. Ese es uno.
uno, la primera reforma que haríamos en la policía es fortalecer y separar aparte, de manera autónoma, independiente, un sistema o una unidad de inteligencia que justamente sea la que dote a la fuerza, ya a quienes, digamos, van a romper puertas y otros, de información para que ejecuten acciones y finalmente con esa información se la den a la fiscalía y no se liberen a esos delincuentes. Entonces tiene que haber una unidad de inteligencia separada, como lo fue en los 80 con la PIP, un ejemplo, digamos, similar. Y lo segundo es que tiene que haber un fortalecimiento igual de la Policía Nacional, un programa nacional de adecuación de las comisarías y unidades de criminalística. Actualmente nuestras comisarías están en una muy baja calidad de equipamiento, de computadoras, de otros. Tiene que haber un programa nacional para adecuar a las comisarías y a las unidades de criminalística e investigación. La logística tiene que ir de la mano con inteligencia, ¿no? Evidentemente. Y ojalá que se pueda combatir de esa forma, porque estamos perdiendo la batalla hasta el momento, ¿no? La batalla se está perdiendo, pero al menos desde los candidatos como mi persona y desde el partido Perú Primero, que yo pretendo llevar a la Cámara de Diputados esta reforma, hacer la unidad de inteligencia, y me olvidaba de un aspecto importante, el policía. Lo que ocurre también es que ahora los oficiales y suboficiales se forman para ser, digamos, policías con ciertas categorías, llegan a 2 años, 3 años, y de ahí recién se especializan, por ejemplo, en inteligencia y otros. El tema de inteligencia en la policía debe ser desde el inicio, es decir, ya un suboficial o oficial que se vaya formando deben iniciar su carrera de inteligencia desde que se incorpora, no después de 2 años o 3 años de recibir la doctrina policial, que me parece que está bien, pero su camino, su recorrido dentro de la especialización de inteligencia debe ser desde el principio de su carrera. Considero que ese camino del policía con la especialización de inteligencia debe ser desde su ingreso a la escuela. Ahora vamos aterrizando en lo que es Moquegua, ¿no? Aquí, como les muestro, tengo el comunicado de Anglo American Quellaveco. Le doy el tema en la parte más resumida. Dice acerca de nuestra propuesta para construir un fondo hídrico como alternativa a la presa considerada en el compromiso 11 de la mesa de diálogo, conocida como presa Asana. Nos dirigimos, dice, a la opinión pública. Señalan, durante la última sesión del Comité de Monitoreo Quellaveco, realizada el pasado 10 de febrero, Anglo American presentó la iniciativa del Fondo Hídrico como una alternativa de construcción de la presa Asana, con el objeto de evaluar de manera conjunta opciones que permitan incrementar la disponibilidad hídrica en la región en un plazo menor a las que demandaría la puesta en marcha, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo evalúa este tema que otra vez está en confrontación en la opinión pública? Efectivamente, Anglo American Quellaveco ha emitido el comunicado donde en términos generales ratifica su compromiso de la construcción de la represa Asana. Ahí tengo que ser bastante claro, en el sentido de que no verifico que en este comunicado diga la información completa. ¿Por qué? Porque la represa Asana, como todos saben, en el 2012 fue un compromiso que hizo viable que se hiciera el Tajo Abierto donde ya conocemos. Se tuvo que desviar un río para que justamente exista la mina. Si no hubiera habido este compromiso, no existiría mina, así de simple. Es quizás el compromiso más importante de los 26 compromisos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta construcción de la represa Asana, que era compensatoria justamente porque fue desviado el río, esta represa se comprometió a Anglo American a hacerla en el año 2022-23, que era donde inicia operaciones. Es decir, que ha tenido desde el año 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 2022-23. 6 años aproximadamente, ¿no? Más de 6, claro. Más de esos 6 años para poder hacer todas las acciones que hagan posible entregarle a Moquegua una represa construida.
¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos llegado ahora al 2026, el día de hoy, y hasta ahora no hay nada. No hay ni expediente técnico, no hay ni perfil, no hay tampoco una serie de estudios necesarios para hacer. ¿Cómo subsanamos ese retraso, ese olvido, entre comillas? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá no menciona en este comunicado eso. No, acá menciona solo ratifico mi compromiso de hacerlo. ¿Ok? Pero ya pasó. Ya estamos 2026 y ya tiene retraso desde el 2023, 24, 25, 26 y ha señalado incluso un alto funcionario ejecutivo que probablemente demore 6 años en entregarla más. Es decir, muy probablemente entre el 2029 al 2030 recién se entregaría. 12 años en el aire, ¿no? 12 años en el aire. Y estos 6 a partir de operación. Aquí el tema viene. ¿Y qué va a pasar en estos años que ya deberíamos tener la represa y deberíamos estar como moqueguanos y disfrutando y teniendo el agua, no solo para uso de frontera agrícola, sino también poblacional? Porque esa agua justamente es la cuenca que viene para aquí, a Sana Moquegua, Osmore, y donde capta la EPS Hilo, también agua. Entonces, ¿qué va a pasar con todo? Porque todos contábamos con que para el 2023 ya tendríamos esa agua. Esa pérdida que tenemos de nuestra expectativa como moqueguanos debe ser compensada también. Yo le denominaría una segunda compensación. Desde el 2023 hasta el 2029-30 que estiman que entregarán, ¿qué va a pasar? Todo ese tiempo hay muchas oportunidades que hemos perdido, muchos costos que tendríamos que ahora ya vamos a asumir mientras la empresa minera sigue generando dividendos, sigue generando rentabilidad, sigue mejorando una serie de utilidades que no son compartidas ni con la región Moquegua. Por eso considero que el comunicado no está completo y para eso las autoridades, a mí me sorprende que las autoridades no se pronuncien respecto de estos hechos. Tienen que hacerlo si no es en la sesión del CMQ y tiene que quedar claro de qué manera y cuánto en monto va a compensar la empresa Anglo American Quellaveco estos retrasos desde el 2023 hasta el 2026. Estamos hablando de 2.5 millones de metros cúbicos que debería contar Moquegua desde el 2023. Vamos sumando 2 millones de metros cúbicos, 2.5 millones, vamos sumándolo, vamos a tener una cantidad de agua que debería ser entregada por Anglo American, sea a través de vizcachas, que ellos podrían hacerlo, pero entiendo que han visto que no es posible hacerlo, entonces tienen que entregarlo de otra manera. Yo creo que una forma o una alternativa sería con proyectos de almacenamiento de agua, no lo sé, ellos tendrían que presentar la propuesta, pero en el comunicado no dice nada. Sí, Fejito, ese es un tema que está en el aire. Vamos a ver qué pasa en estos días. A ver, bueno, ya está en las redes, el mismo Jurado Nacional de Elecciones ha programado los cuadros de debate presidencial en lo que se refiere a los que están ahora para el día de hoy, miércoles 25 de marzo. En el primer cuadro, o sea, los que van a salir en el trío del debate, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Mesías Guevara, ¿no? Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Mario Vizcarra del Partido Político Perú Primero y Mesías Guevara del Partido Morado. También lo veo en otro cuadro, nuevamente Keiko, pero está con Nieto, ¿no? Y con el representante del Partido Morado. ¿Qué evalúa anticipadamente? ¿Qué pasaría para Mario Vizcarra? ¿Cómo lidia en este debate en la primera fase y en la segunda? ¿Cuál es su pronóstico? Lo que va a suceder a partir de las 8 de la noche del día de hoy. Bueno, el día de hoy es el momento de reafirmar, yo creo, no solo el rol que ha tenido el Partido Perú Primero y Martín Vizcarra y Mario Vizcarra como candidato a presidente. En la primera parte de la lucha anticorrupción, que es el primer tema, le va a tocar mirar la cara al fujimorismo. Y creo que ese es el momento donde no solo está Mario Vizcarra, está el Perú entero y mucha población, porque el fujimorismo debe responderle no solo a Mario Vizcarra o a Perú Primero, el fujimorismo debe responderle al país
por todos los crímenes que han cometido y pedir perdón, no solo a las víctimas de esos crímenes, sino también todas las reformas y todo el nefasto cambio que han hecho hasta el día de hoy con nuestra Constitución y han convertido y nos han llevado a la crisis que ahorita estamos, porque es el fujimorismo el que ha dirigido y batuteado las políticas y cambios y reformas que hasta el día de hoy estamos viviendo. La situación de las leyes pro crimen, ellos fueron justamente quienes también promovieron y aprobaron y dieron su voto para que se aprueben estas normas. El fujimorismo debe responder por cada una de las personas que fueron esterilizadas injustamente y en contra de su voluntad, y que ya hay una sentencia de la justicia internacional y que dice eso, y tiene que responderlo porque estamos hablando de un tema ético, de un tema de lucha anticorrupción. Y el segundo bloque, que es también no deja de ser importante, el fujimorismo se va a mirar con el APRA. Perdón, el vizcarrismo, el Perú Primero se va a mirar con el APRA. El partido aprista tiene que también responder por todos los procesos y la inestabilidad económica que nos llevaron desde los años 80, y tiene que responder el aprismo también, que en la segunda etapa ya, con el gobierno de Alan García, su segundo gobierno, cómo hizo y cómo cometió los abusos justamente y las injusticias y la pésima administración que nos llevó a un moqueguazo. Y que no solo eso, y que también un líder que insultó a las comunidades nativas, llamándolos ciudadanos de tercera categoría, tercera clase. Con toda esa historia del fujimorismo y el aprismo, el vizcarrismo se debe enfrentar con toda la valentía y sin miedo. Yo creo que el ingeniero Mario Vizcarra va a tener la convicción, la dureza y la firmeza, no solo de decir con claridad cuál es la posición que tiene Perú Primero frente a estos partidos que tuvieron en sus manos el poder, porque fueron gobierno, e hicieron de él justamente un desastre para nuestro país. Y que esos gobiernos, tanto el aprismo como el fujimorismo, que tuvieron en sus manos el poder de gobierno, hasta el día de hoy nos han llevado a esta crisis institucional. Ahora, ¿no cree que le van a devolver también el piropo, entre comillas, tanto Keiko Fujimori como evidentemente el otro ocasional rival del APRA, Quique Valderrama, que tiene el candidato a presidente del APRA, que tiene problemas de identidad interna? Incluso cuando le preguntaron al viejo aprista Mulder, creo. No, Jorge del Castillo. Jorge del Castillo. ¿Y cómo va? Ya tienes un candidato a presidente. ¿Lo conoces a Quique Valderrama? No lo conozco. No lo conozco. Así está. ¿Habrá ese escenario? Es incógnito, ¿no? Yo tengo una opinión sobre el liderazgo de Enrique Valderrama. Enrique Valderrama. Es joven y creo que es parte también de una renovación política del aprismo, pero creo que en su juventud no ha sabido deslindar hasta el día de hoy. Yo lo escucho también, porque escucho a todos los líderes de opinión y también líderes políticos. No ha sabido o no ha tenido de repente la capacidad de poder deslindar de lo que hicieron los gobiernos apristas entre los años 80 e incluso ya el último gobierno de Alan García. No ha podido deslindar y más bien quizás se ha alojado de manera muy inocente, diría, en los discursos del aprismo antiguo, y más bien tratando de decir que el aprismo logró en el país pues grandes cambios. Pero creo que eso es un error, porque el aprismo en el Perú, si bien generó una doctrina y generó un camino a seguir, no estoy diciendo que el aprismo como doctrina, el aprismo de Aya de la Torre, que es muy respetado y considero que fue un camino doctrinario muy importante. Fueron sus líderes, las personas que usaron el aprismo para justamente llegar al gobierno y justamente desvirtuarlo y pervertirlo. Eso es lo que sucedió. Y yo creo que Enrique Valderrama debería primero empezar una campaña deslindando radicalmente de esos líderes
que pervirtieron y desvirtuaron el auténtico mensaje de ella de la Torre. Bien, vamos a estar atentos, vamos a estar en este debate que va a generar mucha controversia. Obvio, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Algo final en esta oportunidad. Sí. Doctor Mila. Bueno, finalmente solidarizarme totalmente con las familias, los niños y todas las personas que estuvieron en estos episodios de balacera y la explosión que se dio a un mototaxi. Como digo, estuve en la zona, he visto el terror de los niños, mi solidaridad con todos ellos, el llamado de atención a las autoridades regional, provincial, distritos, ¿qué se está haciendo por la seguridad ciudadana? Es grave, lo denuncio públicamente, tengo una alternativa, pero creo que eso no va a compensar las lágrimas o el miedo que hoy en día está viviendo nuestra población. Y lo segundo, el día de hoy hay un importante debate, el debate del Perú. Yo invito a toda la población a que observen el debate del día de hoy, no necesariamente por Perú primero, porque el día de hoy van a estar tres fuerzas políticas importantes. La fuerza política del Perú primero, que es el que nos hemos enfrentado, dando la cara, nos hemos enfrentado a este pacto mafioso, y estos dos fuerzas políticas que he mencionado, que los cuales vamos a confrontar, que es el aprismo y el fujimorismo, y el cual aún todavía siguen estando en gobierno y nos siguen llevando a esta crisis. Los invito con toda transparencia para que observen el debate, escuchen nuestras propuestas y, como no, también los invito a seguir conociéndome. Mi nombre es Milar Centeno Mejía, yo soy candidato número 1 a Cámara de Diputados por el partido Perú Primero. Sigan conociendo también al ingeniero Mario Vizcarra con Perú Primero, y este 12 de abril, como siempre, con mucho respeto, mucha modestia, los invitamos a votar por nosotros y darnos ese voto de confianza.